Hoy es Viernes Santo. Hoy conmemoramos la muerte de Jesús. Pero una de las preguntas más esenciales en esto es ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Primero que nada hay que entender de que Dios creó al hombre para poder estar con él en paz, en amor, siempre. Y a la creación del hombre, que fue a Adán y a Eva, les dio unas instrucciones a la cual les dijo que no podían comer de un fruto. Las instrucciones fueron dadas y fueron muy claras. Ellos rompieron las instrucciones y comieron del fruto. Y de esa forma fue que entró el pecado al hombre y a la mujer. Y desde allí se desencadenó una generación de pecado y pecado y pecado. Fornicación, mentira, muerte. Y es por eso que el hombre ahora muere físicamente. Y desde allí se produjo una muerte espiritual también. Literalmente hubo una separación entre el hombre y Dios. Porque en ese tiempo el hombre vivía pegado a Dios. Podía conversar con Dios. Podía estar con Dios. Y eso lo podemos hacer ahora. Pero, ¿por qué en el Antiguo Testamento el hombre no podía tener una relación con Dios directamente, sino que siempre tenía que ir un líder que hablara con Dios? Dice la Biblia que Moisés era quien subía al monte a hablar con Dios. No era cualquier persona que podía hablar con Dios. Hoy en día tú puedes cerrar los ojos y pedirle a Dios y hablar con Dios. Sí, pero antes no se podía porque había una separación. Pero ¿qué produjo esa unión ahora entre nosotros y Dios? ¿Cuál fue la reconciliación entre Dios y el hombre? Es muy importante saber que en ese tiempo la única forma que Dios podía perdonar al pueblo en ese tiempo de Israel era a través de un sacrificio de un animal que tenía que ser limpio. El animal literalmente tenía que ser perfecto. Ese animal lo sacrificaban y al sacrificarlo con la sangre que derramaba la dispersaban en todo el tabernáculo o en todo el templo. Un sacerdote hacía eso una vez al año para el perdón del pecado del pueblo, simplemente por el derramamiento de sangre. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Jesús? Dice la Biblia que desde ese entonces nosotros estuvimos separados con Dios. Entonces Dios quería más que nadie, Él quería la reconciliación con su pueblo. Él quería ser uno con su pueblo. Y tenía que enviar a alguien tenía que pagar ese sacrificio. Y dice la Biblia que el único que podía hacerlo era Jesús, porque Él llegó a la tierra con un propósito y era morir para el perdón de los pecados. El Mesías que estuvo siendo profetizado durante todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Jesús murió en la cruz porque Él fue el Cordero inmolado. Él fue el Cordero perfecto que tuvo que morir y derramar sangre para el perdón de los pecados. La única forma que Dios podía reconciliarse con su pueblo era a través de un derramamiento de sangre, de un sacrificio. Y Jesús, siendo Dios, se entregó a sí mismo. Dice que en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué muerte de cruz? Toda la Biblia en el Antiguo Testamento habla de que iba a morir, que iba a ser humillado, que sus ropas iban... O sea, todo lo que Jesús pasó fue un cumplimiento a la profecía que se dio en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Cuando Jesús llegó, todo lo cumplió y reconcilió a Dios con su pueblo. Es por eso que dice la Biblia que cuando Jesús dijo consumado es, el velo se rasgó. Cuando el velo se rasgó, significa que la separación se acabó, que ya no hay una separación, porque antes no cualquiera podía entrar al templo, no cualquiera podía ir a la presencia de Dios, no cualquiera podía sentir esas ganas de llorar y ese toque del Espíritu Santo, no cualquiera podía sentir a Dios. Entonces ahora podemos sentir a Dios, ahora podemos orarle, podemos tener esa comunión con Él, y es simplemente por el sacrificio
de Jesús en la cruz. El Cordero perfecto, inmolado, que dio su vida por nosotros para el perdón de todos los pecados. Desde allí se hizo una nueva comunión con Dios. Pero el pecado sigue siendo pecado. Y si tú no aceptas a Jesús en tu corazón y dejas el pecado, la sangre no puede tomar poder sobre tu vida. Y luego de esta vida hay una promesa que existe un cielo y un infierno. Y dependiendo de cómo hayamos vivido, así será nuestra recompensa. Yo quiero dejarte esto para que tú hoy más que nunca analices, hoy más que nunca medites en ser agradecido con Jesús, que murió. Él soportó el castigo a nuestros pecados, la expiación, el sacrificio de derramamiento de sangre para que tú y yo podamos ser salvos. Pero es una decisión tuya y es una decisión mía.